Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. La reforma constitucional que está planteando el Partido Socialista no es un fin en sí mismo, es un instrumento, un camino para recomponer, para reconstruir muchos de los consensos que hoy están rotos en la sociedad española. En el país de Bárcenas, en el país de Rato y en el país de Bankia, resulta que faltaba un trámite administrativo consistente en un papel, y será la universidad, por supuesto, quien tenga que dirimir cuáles son las consecuencias administrativas de ese error, de que falte efectivamente un papel para la comunicación de que se iban a prestar además otros servicios. En todo caso, nosotros no nos llamamos a engaño. Nosotros sabemos que esto no tiene nada que ver con ningún interés por dilucidar la verdad, ni son cuestiones aisladas. Nosotros, desde que el 25 de mayo aparecimos en escena, hemos recibido una campaña de insultos como no se recuerda en la vida política española. Hoy hemos conocido el informe de los peritos judiciales y, por supuesto, lo estamos analizando con gran profundidad. Pero sí me gustaría aclarar algunos aspectos. En primer lugar, todas las cuestiones de fondo que se recogen en el informe son cuestiones alejadas en el tiempo y anteriores a mi incorporación como presidente de Bankia. Bueno, yo después del Consejo de Gobierno le he llamado para explicarle que creo que no había estado afortunado de nuevo con las declaraciones en el día de ayer, y para pedirle que pues pusiera su cargo a disposición. Él lo ha hecho sin ningún problema. Él ha entendido que se ha equivocado y yo pues le he comunicado que le iba a cesar, y simplemente quiero decirles que Javier Rodríguez ha sido un magnífico consejero de Sanidad. Creo que ha hecho una labor extraordinaria. Hola mundo, es 5 de diciembre de 2014, es viernes, por fin termina la semana. Dice Celemín en Twitter, dice: parezco un yonki de la resistencia, siempre deprisa a escuchar la cafetera. Pues Celemín, no te puedes imaginar lo que es desde este lado, porque yo también siempre voy corriendo, digo, es que no llego, es que por un minuto no me da tiempo a meter un corte más que estoy preparando del día antes, y siempre termino sudando cuando está amaneciendo. Bueno, es la hora del café, es la hora de poner los periódicos sobre la mesa, es la hora de hablar, y empezábamos al hilo de los Grey Havens con Silver, y escuchamos un consejo de Manu Chao. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Es decir, que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Digo un consejo porque es lo que siempre se dice cuando en una radio van a meter publicidad. Dice, unos consejos comerciales. No, un anuncio. Bueno, esto es diferente. Es lo que nosotros llamamos una crestomatía, que son intelectuales o gente que piensa, que nos lanza pequeñas observaciones sobre la realidad y sobre la vida. Bueno, saludamos a quienes se incorporan en este momento al programa, también a través de las redes sociales, a quienes componen nuestro Focus Group,
con quienes analizamos la actualidad y sobre todo gracias a los que podemos tomar la temperatura, poner el termómetro del descontento social. Enrique Quesada, Daniel Riquelme, Manolo Cash, Celemín, Fanny Suárez, Virginia Rodríguez, PSV. Sigo leyendo porque se van incorporando Sonia Ballesteros, María Rivero, Sander Deuda Odiosa, Galiana, María Rivera. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto en directo o en diferido, eres la Resistencia y no estás solo. Y sobre la música Creative Commons de Slogan, Dripping, hablamos ahora a continuación. Vamos a hablar con Carlos Sánchez Almeida. Sabéis que en estos días han cerrado dos webs de enlace, dos webs de series y de películas, Series Pepito y Películas Pepito, y esto ha convulsionado la red y vamos a hablar de cuáles son los límites legales, los que están estrictamente en lo legal de estas páginas web, porque es el abogado de ambas, de los administradores de esas dos páginas web. Antes, escuchamos a José Saramago. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Radiocable.com. Carlos Sánchez Almeida, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo sabréis algunos, es un experto abogado en materia de Internet, es conocido además por su defensa de los derechos civiles en la red y además en esta semana es relevante, es el abogado de los propietarios de la empresa de Series Pepito y Películas Pepito que ha sido cerrada por la policía. Carlos, los administradores están acusados de comunicación pública de obras protegidas por derechos de autor, pero sus webs, mejor o peor organizadas, son webs de enlaces. ¿El enlace es comunicación pública? Pues hoy por hoy no. Y no lo es ni para la justicia española ni para la justicia europea. En el caso español, los tribunales han pronunciado en reiteradas ocasiones afirmando que el enlace en sí mismo no es comunicación pública. Y en el caso europeo, recientemente hubo una sentencia, el caso Bestwater, donde se estableció que enlazar un vídeo, o sea, embeber un vídeo en una página que esté alojado en otro sitio distinto, no constituye comunicación pública. Y en todo caso ahora empieza un recorrido judicial que entiendo que lleva tiempo y las páginas seguirán cerradas. Bueno, de momento hay una medida cautelar que la ha acordado el juez, una medida cautelar que por otra parte se podría recurrir. Estamos estudiando en este momento la eventualidad de recurrirla, pero lo cierto es que seguirán cerradas porque así lo ha ordenado su señoría. Es una medida, en cualquier caso, habitual en este tipo de operaciones y, de hecho, el primer cierre de una web de enlaces fue en el año 2003, en el caso Donkey Mania, y fue una web que estuvo cerrada bastantes años, pero que finalmente fue absuelta. O sea, es decir, que el hecho del cierre simplemente implica una medida cautelar, como en otros procedimientos, pero que a la larga no determina la culpabilidad o inocencia de las personas que llevan la web. Carlos, el cierre se produjo de la noche a la mañana y ¿ellos recibieron algún tipo de notificación? Porque esto sí va a cambiar en el futuro, ¿no? Por lo menos, no sé si ha sucedido ya en el presente, pero ¿recibieron algún tipo de comunicación? Bueno, en el caso concreto en el caso penal que se lleva en Elche, no. O sea, de hecho, la medida fue, contemporánea a la entrada de registro en sus domicilios para incautarles material informático. O sea, de hecho, se dicta el auto el día 1 y el día 2 se ejecuta precisamente porque la policía había pedido que se pudiese registrar simultáneamente los domicilios el día 2 de diciembre. Es la policía la que pone la fecha. Pero no, obviamente, ninguna notificación previa. En casos penales es normal, precisamente porque se busca por la policía el efecto sorpresa. Sin embargo, lo que sí que se puede decir es que esta web, al igual que tantas otras de enlaces, pues han recibido notificaciones de la ley SINDE para retirar contenidos y en todos los casos pues han sido puntualmente atendidas esas notificaciones. Bueno, quiero dejar claro que no se trata aquí de establecer un debate sobre lo que parece bien o parece mal, sino lo que la ley dice o lo que la ley no dice. Y resulta llamativo porque, en todo caso, esto es una empresa que, guste o no guste, parezca bien o mal, se dedicaba a esto y obtenía unos ingresos por eso. El hecho de que lo cierre, por supuesto también, aunque fuera absuelto en algún momento dentro de algunos años,
supone un problema económico para esa compañía, ¿no? Como parece lógico. Efectivamente, o sea, mis clientes en todo momento se han querido mantener dentro de la legalidad, precisamente en la confianza de todas las sentencias que se habían dictado, que decían que esto no era una actividad delictiva, ni siquiera era una actividad ilícita. Entonces hay una serie de empresarios de Internet que decidieron apostar por este modelo de negocio, que era el de páginas de enlaces, digamos, que se financiaban con publicidad. O sea, en ningún momento ha habido una utilización lucrativa de las obras. Estamos hablando de enlaces que ponen los usuarios en Internet, y que había una serie de empresarios que simplemente se dedicaban a indexar lo que ya estaba compartiendo la gente. Y entonces, bueno, pues obviamente esta actividad económica, a raíz de esta operación, pero sobre todo a raíz de la ley de propiedad intelectual que entrará en vigor en enero, pues son actividades económicas que van a ir desapareciendo de Internet, obviamente, porque la situación de acoso es absoluta. Entonces ya veremos, en todo caso, en el caso concreto este, entendiendo que, como digo, la actividad de la página era lícita, pues bueno, cuando acabe el procedimiento ya veremos si finalmente hay absolución, pues evidentemente se podrá hacer una reclamación económica por parte de mis clientes. En todo caso, lo que es cierto es que esto colisiona con los derechos de autor de una manera o de otra, directa o indirectamente, legal o ilegalmente, sea de la forma que sea, y gente que entiende que esto está poniendo en riesgo sus otros negocios, que son los que están relacionados con la propiedad intelectual de esas obras que se indexan para que lo accedan a ellos el resto de los internautas. Y esto está cambiando, y por eso te quería preguntar eso en lo que a la actualidad se refiere, pero también me interesa mucho hablar contigo porque el próximo mes de enero entra en vigor esa nueva ley de propiedad intelectual y cambia sustancialmente lo que se puede y lo que no se puede hacer en Internet. Y para alguien que tenga ahora un blog, a mí me gustaría preguntarte qué es lo que se podía hacer hasta ahora que no se podrá hacer a partir de enero. Bueno, pues lo cierto es que digamos, a nivel, hay una cosa muy importante que hay que decir, que es que a nivel penal, a nivel de lo que es delito y lo que no, lo que es la línea roja, no cambia nada. Es decir, la actividad de compartir enlaces en Internet no será delito a partir de enero. Lo que cambia es la ley de propiedad intelectual, que es una ley de carácter civil, que establece un procedimiento, además de carácter administrativo, para retirar enlaces por parte de una comisión dependiente del Ministerio de Cultura, que es la Comisión de Propiedad Intelectual. Bien, pues esta comisión puede ordenar digamos, la retirada de determinados contenidos, algo que las webs tendrán que obedecer, en todo caso discutir ante la justicia contenciosa administrativa, pero que si no obedecen esa retirada de contenidos, pueden ser multados con hasta 600.000 euros de multa. Esto es lo que va a cambiar fundamentalmente a partir de enero. Es decir, había ya preparada una ley que hubiese permitido, digamos, quitar enlaces de series Pepito de forma automática sin necesidad de un procedimiento penal. Entonces, esta nueva ley va a afectar a todo el negocio de Internet en España, porque no solamente se puede ordenar la retirada de contenidos, sino que además se puede solicitar a los proveedores de hosting, a los proveedores de publicidad y a los prestadores de servicios de pago que corten el grifo económico a este tipo de páginas. Y si no colaboran, es decir, si por ejemplo un prestador de servicios de alojamiento, de hosting, no suspende el servicio, también puede ser multado con 600.000 euros. Además de estas medidas, se puede ordenar el cierre del alojamiento, incluso se puede ordenar el embargo del dominio.es de la página correspondiente. Es decir, que existe una batería de medidas que desde luego va a poner muy difícil la supervivencia de este tipo de páginas, y quizás por esto se entiende medidas como la que ayer mismo adoptaba otra página conocida, que era Series Leap, que ha informado de que procederá a la retirada de todos los enlaces que le pidan. Pues Carlos Sánchez Almeida, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Radiocable.com. El problema está cómo hacemos para asegurar a nuestras sociedades, a los ciudadanos, el derecho a la información. Los espacios están ocupados en buena parte por banalidades absolutas, en desmedro de asuntos muy serios y graves que hacen a la calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
Pérez Esquivel pone la advertencia sobre lo que vemos todos los días en televisión. En fin, sigo los comentarios a través de internet, a través de Twitter. Dice Enrique Quesada, dice: las medidas punitivas son muy eficaces cuando está detrás una gran empresa, más que frente a ellas. Y dice Virginia Rodríguez, destaca la frase: no recibieron comunicación previa, la medida fue contemporánea a cuando se le registran los domicilios. Bueno, en todo caso, ese asunto, la propiedad intelectual, un asunto que va a cambiar el rostro de Internet y del que es muy interesante conocer cuáles son ahora mismo los entresijos de todos estos movimientos tectónicos que se están produciendo. Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Y en todo caso, os podéis imaginar, la realidad no pasa por aquí en las portadas de los periódicos. Es verdad que este no es uno de los asuntos trascendentales de la actualidad, pero me interesaba mucho que pusiésemos el foco para conocer un poco cuáles son los límites de esta nueva realidad, ¿no? Pero os digo, la actualidad no pasa estrictamente por aquí. Os decía, es que esa es la realidad digital, en lo que a la realidad digital se refiere, pero hoy es 5 de diciembre de 2014 y abrimos aquí una página del cuaderno de bitácora, porque es que estaba viendo las portadas de los periódicos y hemos dedicado tanto tiempo a creer que España no es como Italia, tanto tiempo a pensar que lo de falsear las cuentas, lo de la corrupción política, todo eso era propio, nos decían, de países subdesarrollados como Grecia, como Portugal, no de los españoles, los buenos españoles, hasta que comenzó la catarsis. Y entonces ahí ya hemos visto el despilfarro, las comisiones, la corrupción política, hemos visto la especulación, el robo a las arcas públicas, la falsedad en las cuentas de ayuntamientos, de comunidades autónomas, políticos que han terminado en la cárcel, empresarios que han terminado en la cárcel, a altos cargos de la patronal que han terminado en la cárcel. En fin, vamos, que estamos dejando a todos los países a la altura de unos aficionados. Y claro, esto está teniendo un formidable impacto en los ciudadanos de aquí. Y sabéis que habréis visto el dato, la preocupación ha subido en el CIS, la preocupación por la corrupción ha subido 20 puntos y bate un récord histórico. Pero solamente en los ciudadanos, porque las élites creen que sí se está produciendo una cierta catarsis y que ahora sí se están persiguiendo las conductas delictivas. Por lo menos según el informe que elabora Transparencia Internacional, al que se le pregunta a expertos y, en fin, a diferentes personas con responsabilidades, y dice que hemos mejorado 3 puntos en ese informe que elabora Transparencia Internacional. ¿Pero quién tiene razón? ¿Los que creen que nada ha cambiado o los que creen que sí están cambiando las cosas? El último de los episodios, lo habéis visto, de toda esta fiesta española, ha sido ese informe de los peritos del Banco de España sobre las cuentas de Bankia. Y las conclusiones son completamente demoledoras, completamente aterradoras. Es más, son atroces porque pueden tener consecuencias legales de una trascendencia brutal. Vamos a ver. Y es que resulta que el hombre que estaba llamado a sustituir a José María Aznar, el autor del milagro económico español, el señor Rodrigo Rato, era un ilusionista. Había estado maquillando las cuentas. No lo dice tan explícitamente el informe, pero habla con un pronunciamiento muy duro sobre el estado de esas cuentas. Y además, en la misma época en la que se hizo la salida a bolsa, es decir, que a la gente se le contaron datos que no eran reales, que no eran veraces. El informe habla de la inveracidad de las cuentas para salir a bolsa. Y esto ocupa, os podéis imaginar, toda la portada de los periódicos. No solamente los impresos, también los digitales. Voz Populi dice: así maniobró Rato para que Bankia saliera a bolsa. Fue un rocambolesco proceso ideado por Rodrigo Rato, auspiciado por los consejeros de BCA y su filial, con el único fin de lograr mantenerse en el cargo. El maquillaje del verdadero estado financiero del grupo en el folleto fue el último paso del entramado. Rato se enfrenta a 6 años de cárcel
y Bankia tener que devolver el dinero de la salida a bolsa. Probablemente, no sé si Bankia tendrá capacidad para hacer semejante operación, pero esto pone todo en cuestión. El Confidencial.com, Bankia chantajeó a sus clientes VIP para que acudieran a la salida a bolsa, y en la fotografía Rodrigo Rato dando el campanazo, que no dando la campanita de salida a la venta de acciones en bolsa. El informe del Banco de España dice, no es exactamente del Banco de España, el juez encarga a unos peritos, que eso sí eran del Banco de España, pero es un peritaje judicial, y dice, el informe del Banco de España ha puesto negro sobre blanco el modus operandi de la red comercial de Bankia para, siguiendo órdenes de Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniela, asegurarse que la oferta pública de suscripciones no quedase desierta por falta de demanda, dice el Confidencial.com. La información, desmentida en su día por la entidad, pone de manifiesto cómo el exministro presionó a los clientes para que compraran acciones a cambio de mantenerles abiertas las líneas de crédito. Público.es dice, Rato manipuló las cuentas de Bankia para salir a bolsa. El informe que los peritos han remitido al juez revela que maquilló las cuentas de la entidad para ocultar 2.083 millones de pérdidas. Las primeras cuentas del actual presidente de la entidad, dice, tampoco expresaban una imagen fiel del banco, dice Bankia. Y en la fotografía Rodrigo Rato con el dedo levantado y todos los pequeños accionistas comprando porque querían convertirse en banqueros. Y es maravillosa la fotografía del diario.es porque sale Rodrigo Rato rezando, básicamente. La fotografía parece que está rezando mirando al creador, así entre las nubes. El informe del Banco de España muestra a Rodrigo Rato el camino a prisión por su responsabilidad en la crisis, dice el diario.es. Dice, el trabajo de los peritos refuerzan las 4 acusaciones contra el ex vicepresidente del gobierno en el caso Bankia y hacen aflorar nuevos delitos. Dice, puede ser condenado hasta a 6 años de cárcel solo por maquillar las cuentas de la entidad rescatada con 23.500 millones de dinero público, dice el diario.es. Sí, amigos, este es vuestro país. Y escuchábamos antes Gold Fever de Wind Whistles. Y ahora a Julie Andrew con Get Back in Line. Luego todas estas canciones, que insisto, son música Creative Commons, los autores piden que se reproduzca, pero que se mencione a sus autores. Siempre ponemos los títulos, lo digo porque luego me enviáis algún correo diciendo, oye, ¿quién es el que cantaba esa canción? Siempre están puestos en Spreaker, ponemos después la lista de canciones de Creative Commons que hemos utilizado durante el programa para que podáis ir a sus páginas web, podáis descargarlas, se pueden comprar también compiladas en la web de los autores, en fin, tenéis muchas opciones. Bien, os decía, menuda catarsis se está viviendo en la sociedad española y el último gran golpe ha sido todo lo que ha sucedido en torno a las cuentas de Rodrigo Rato, pero lo más paradigmático es que estamos hablando del hombre que estaba llamado a sustituir a Aznar. Como decía antes, el autor del milagro económico español, el señor que se fue al Fondo Monetario Internacional como la gran apuesta española, la gran apuesta de nuestro país por estar en las instituciones internacionales, y ahí le teníais. El del milagro era un ilusionista. En fin, es la caída ya a los infiernos de Rodrigo Rato. Veremos a ver qué consecuencias tiene, pero solo, en fin, quiero resaltar una cosa y ya con esto termino, me callo. Todo el entorno de Aznar, aquel que protagonizó el supuesto cambio, quienes abanderaban contra la corrupción,
este país están todos en entredicho. Es dramático porque, os digo una cosa, más allá de que haya quien se alegre, la oposición política le parecerá bien porque Aznar y su entorno y el PP habían construido de eso toda una imagen, de toda una identidad, pero es dramático porque cuando llegaron a este país, llegaron prometiendo que eran la única salida a un sistema corrompido, en enormes dificultades, sin salidas, y se prometían ellos los que iban a rescatar a este país. Y hubo mucha gente que de buena fe confió en que ellos podían representar esa regeneración. Y entonces vinieron la Gürtel, los Rodrigo Rato, ahora sabemos también los Bárcenas, en fin, la cantidad de dinero que se metían en comisiones, en dinero B, las obras de la sede en dinero B. Todo era una gran mentira. Y esto, siendo que era la luz que se prometía al final del túnel, para los ciudadanos es un palo mucho mayor de lo que la gente piensa. Porque ahora ya la gente que encontró una salida en eso siente que es que no había esperanza. Es que lo de este país parece que no. O llega y se produce aquí una tangentópoli como se produjo en Italia. Es una gran catarsis judicial que se lleve por delante a media clase política. ¿O qué solución tiene? Y en ese sentido, lo mismo que le está pasando a Podemos, todos los ataques. Ayer alguien me preguntaba, me decía, oye, ¿qué te parece todo esto de lo de Íñigo Errejón? Digo, yo prefiero esperar a pronunciarme, porque de momento solo es una suspensión cautelar, veremos a ver, y en todo caso, la rectora de la universidad ya había manifestado que el trabajo estaba entregado y que el contrato estaba en regla. Ahora parece que falta un papel administrativo y eso se pone en entredicho, pero independientemente del caso unipersonal o de lo que se pueda pensar, en fin, independientemente de eso, ayer que me preguntaban decía, digo, yo solo espero que no sea nada, porque este país ha depositado muchas esperanzas en lo que representa Podemos. Y no lo digo yo, que lo sabéis y he insistido hasta la saciedad, no soy votante de Podemos. Tengo mis ansias y mis esperanzas políticas colocadas en otro sitio. Pero hay mucha gente que para los que Podemos representa la única esperanza, ¿no? Y es verdad que este país es mejor después de Podemos que antes de Podemos, porque han tirado de todos los partidos hacia la transparencia, la regeneración, y como se le robe esa esperanza a la gente, entre otras cosas porque Podemos ha conseguido una cosa, que es lo que decía Iñaki Gabilondo el otro día en su videoblog, ¿no? Que ha conseguido institucionalizar el conflicto, encauzar el conflicto, encauzar la inquietud, la preocupación social, ¿no? Y eso tiene una importancia social de primera magnitud. Si esas esperanzas se le roban ahora a la gente, no sé qué le va a pasar al ciudadano, porque ya es que qué más queda por pensar, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia, no estás solo. Oceansa, Poetry for the Moon. Me dice Celemín con bastante buen criterio, dice, hombre, después de la trayectoria de Aznar en Castilla y León, pensar que este tipo era el milagro regenerador era estar muy dormido y muy sonámbulo. Y no solamente el de Aznar, lo de Rodrigo Rato ha sido muy llamativo, especialmente porque todo aquel que había coincidido con él decía, hombre, es que aquí hay mucha ficción en torno a su figura, ¿eh? Que si este es el autor del milagro económico español, no hay más que ver su salida del Fondo Monetario Internacional. Hardy Useful dice, de buena fe y un poco tontos o interesados la mayoría de los que votaron al PP, porque lo de Aznar se veía, lo de Rato ya es de traca, dice Hardy Useful. No, yo tiendo a pensar que la gente lo hace de buena fe siempre. Y que además la gente, y en eso consiste la democracia, Hardy, no entremos en ese debate, en confiar también y oye, que la gente tiene yo, fíjate, creo que es más una traición desde las élites más que una traición de los ciudadanos. Los ciudadanos votan con buena voluntad a quien puede y a quien quiere, ¿no? Sí, es verdad, Paloma Irazazábal, hablando con Manolo Cas, cruzando una conversación en el timeline, dice, si se rodeó Aznar de todos estos, no puede estar limpio, porque Manolo Cas decía, ¿crees que Aznar va a salir de esta de rositas? Dice, yo no creo que tenga las manos limpias, yo no lo sé. Manolo, de la misma manera que antes decía lo de Podemos, ojalá
el señor Aznar tenga las manos limpias, porque están los negocios del yerno, en fin, hay cosas que apuntan que asustan un poco, pero te digo, ojalá tenga las manos limpias, porque a este país no le interesa absolutamente nada, no le viene absolutamente nada bien que el último de los grandes iconos de la derecha cayera envuelto en todo. Es verdad que toda la corrupción está volando a su alrededor, eso es indiscutible, y ha estado volando en sus años de gobierno, pero ojo, yo tengo fe en que eso no ocurra, porque no sería bueno para este país. Silent praying demons with your ashes in their minds. And I'm running out of tears while the clouds block the sun. Bueno, en todo caso, más portadas de los periódicos. Os digo, los periódicos impresos, os podéis imaginar, llevan este asunto a sus portadas. Bankia engañó a cientos de miles de inversores en su salida a bolsa. Los peritos judiciales del Banco de España emiten sus informes, dice El País. El PP impide que el Congreso debata la reforma constitucional. También es otro de los temas. Sabéis que los socialistas habían pedido la creación de una comisión con la participación de expertos para debatir esa reforma constitucional, y el Partido Popular tardó solamente 1 hora y media en rechazar esa oferta del líder socialista de Pedro Sánchez de crear una subcomisión. Ayer, por cierto, me pareció un gesto mediático bastante brillante cuando Pedro Sánchez se presentó en la jornada de puertas abiertas a registrar esa reforma en el Congreso y ese debate, a registrar la petición del debate de reforma. Y entonces, como era jornada de puertas abiertas, ahí eso estaba lleno de gente y estuvo todo el mundo haciéndose fotografías, y en términos de marketing político, cuando encendías los informativos era bastante impactante. El País lleva también la información a la que me refería antes. La preocupación por la corrupción se dispara en un solo mes, dice el periódico El País, y la indignación racial prende en Harlem. Protestas en Nueva York contra los abusos policiales a los afroamericanos. ¿Sabéis que después de que vivimos la semana pasada un incendio que se extendió a diferentes ciudades norteamericanas por el asesinato de un policía a un joven al que creyeron que llevaba una pistola? Bueno, eso incendió las calles, y ahora resulta que un nuevo suceso, un nuevo acontecimiento, dice la exoneración, dice El País, por parte del gran jurado de Daniel Pantaleo, un policía de 29 años que mató al afroamericano Eric Garner, de 43, el pasado mes de julio, porque le aplicó una llave de estrangulamiento. No sé si habéis visto las imágenes, pero son muy duras. Bueno, esto ha vuelto de nuevo a incendiar las calles, y hay una preocupación enorme por cómo puede extenderse a otras ciudades otra vez, cuando parecía que ya se había calmado la situación. El ABC y La Razón, que vienen con portadas con la mirada puesta en el asesino de Hipercor, dice Santi Potros, la mayor matanza de ETA. 3 jueces liberan al asesino de Hipercor con 10 años de antelación. Clamor en las víctimas. La Audiencia Nacional hace política con nuestro sufrimiento y burla la ley, dice en la portada del ABC las asociaciones de víctimas. Y La Razón, el rostro de la vergüenza judicial. Los etarras Santi Potros y Plazaola ya están en la calle, dice el periódico La Razón. Y Bankia salió a bolsa con unas cuentas falsas. Los peritos denuncian que los consejeros de Caja Madrid ocultaron voluntariamente las tarjetas Black, dice. Y el periódico El Mundo, Rato puede ir 6 años a prisión por mentir al accionista de Bankia. Los peritos le acusan de inflar el valor del banco en su salida a bolsa en julio de 2011. Y también la universidad suspende a Íñigo Errejón y expedienta al profesor que le enchufó, dice el periódico El Mundo. También Rajoy tumba por teléfono la reforma de la Constitución de Pedro Sánchez. Y por último, abajo, en el faldón inferior de la portada del periódico El Mundo, más de 50 etarras piden reducir sus penas, como Santi Potros y Plazaola. Plantean a la Audiencia Nacional descontar los años de prisión que cumplieron en Francia. Algo se está moviendo en el entorno de ETA, algo se está moviendo en el gobierno, porque todas estas excarcelaciones, aunque tienen mucho que ver con la legislación internacional, pero no se corresponden con los mensajes de dureza que lanzaba el Partido Popular en la oposición. Eso parece bastante obvio. We were taken
into the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Tito, no al tip, Virginia Rodríguez, Hab Balfrey, Enrique Quesada, Hardy Useful, Manolo Cash, Fanny Suárez, JR, Fulcrencio Quemado, Paloma Irazábal, PSV, Bego, Álvaro Domínguez, Virginia, Javier Crae, Elena López. Algunos creo que los repito porque es que, claro, voy bajando el timeline y tengo que ir leyendo los mensajes. Daniel Riquelme, en fin. El lunes sí hay programa, me pregunta Daniel. Dice, ¿habrá programa? Claro que hay programa. La cafetera siempre está allí, siempre, a vuestro lado. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Adiós.